gusto saludarlos, un placer verdadero estar aquí con ustedes. A Micaela y al equipo de CDO Latam, verdaderamente un placer. Me voy a tomar 10 minuticos, breve 10 minutos, porque yo sé que vinieron verdaderamente a escuchar a este tremendo panel que tenemos aquí para ustedes. Ernesto Serrano, gerente general de Snowflake para Colombia. Y la verdad, una satisfacción enorme estar aquí con un grupo de personas, con una organización que verdaderamente está pensando en los datos y en cómo los datos verdaderamente pueden transformar las organizaciones. Cuando Snowflake decidió abrir las puertas a Colombia, a América Latina, y no me voy a centrar solo en Colombia porque esto es una organización y sé que hay personas de todos los países aquí escuchándonos, pero cuando decide abrir sus puertas a América Latina, lo hace no solo por la oportunidad de mercado, claramente, sino porque ve y se da cuenta que hay un mercado maduro, que hay un mercado de organizaciones, empresas y personas que verdaderamente tienen la voluntad, el interés de querer hacer más con los datos. Pero es importante entender que querer hacer más con los datos no necesariamente habla únicamente de tecnología. Hacer más con los datos también es personas. Es que en América Latina y en Colombia contamos con las personas correctas, con el perfil correcto, con el conocimiento correcto, pero no solo eso, sino con la voluntad y el deseo de inspiración de verdaderamente transformar las organizaciones con casos de uso reales, tangibles, que otorguen un verdadero retorno a las compañías y, ¿por qué no, verdaderamente logren posicionar a Colombia y a los países latinoamericanos en el nivel de madurez de mercados mucho más avanzados en esta perspectiva? Entonces, existe la voluntad, existe la madurez, pero existen las personas y el interés de verdaderamente ser disruptivos y trabajar desde una perspectiva de inspiración, que espero y entiendo lo que estamos haciendo todos aquí hoy, es como nosotros buscamos inspirar y trabajar juntos en un ecosistema de datos, en un ecosistema activo, en una sociedad que verdaderamente busca hacer país y realmente quiere desarrollar e impactar sus negocios, pero también el lugar donde vivimos. En los próximos 10 minutos quiero yo darles nuestra perspectiva y nuestra visión de algo que nosotros le llamamos la IA empresarial. Y eso cómo se está viviendo dentro de las organizaciones, no solo a nivel global, pero también en América Latina. Aterrizarlo un poco. Entonces, es real, y yo sé que lo han escuchado durante todas las charlas de ayer, lo van a escuchar en las charlas de hoy, probablemente lo han escuchado en todas las charlas a nivel mundial, que estamos viviendo un momento de disrupción. Es real. Y esa disrupción parte particularmente porque ustedes, los que están aquí, las empresas donde trabajan, nosotros queremos poner la IA en el centro de todo lo que hacemos para verdaderamente transformar el negocio. Pero, ¿qué significaba poner la IA en el centro hace un par de años? Acercar la toma de decisiones, la automatización de la toma de decisiones, la optimización de procesos a la IA. Pero en noviembre del 2022, ¿qué pasó en noviembre del 2022? Si alguien sabe. OpenAI, ChatGPT. Entonces, en noviembre del 2022, esa disrupción se puso patas arriba. Salió OpenAI, ChatGPT, después salió Anthropic, salió Meta, salió Google, con todos los modelos de inteligencia artificial generativa. Y nos puso la inteligencia artificial generativa, en teoría, como una herramienta transformacional para ponerla a servicio de los procesos de las organizaciones, para realmente, en teoría, impactar el negocio. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que la generativa por sí sola no tenía el impacto que realmente las organizaciones esperaban que iban a tener, que era una herramienta. Y de ahí pasa y la evoluciona no solo la generativa, sino la agéntica. Y hoy hablamos todos de Agentic AI. Y la agéntica, ¿qué hizo? Tomó la generativa, tomó otras capacidades de IA, pero tomó la data estructurada, no estructurada, y contexto empresarial para verdaderamente impactar las organizaciones, para verdaderamente impactar objetivos de negocio. Y fue la agéntica, y es la agéntica, la que verdaderamente ha venido a cerrar esa brecha que la generativa
por sí sola no pudo lograr. Entonces la generativa no es verdaderamente la disrupción. La generativa por sí sola no es el objetivo primario al cual tenemos que llegar. La verdadera disrupción, si ustedes me preguntan a mí, es nosotros que estamos aquí, tenemos una voluntad de tomar la generativa para transformarnos a nosotros mismos, pero basado en que queremos aprovechar la data y el contexto empresarial, datos que antes posiblemente no eran o no teníamos la disponibilidad para accesarlos. Ejemplo, la data no estructurada, que corresponde al 80% de los datos a nivel mundial. Para verdaderamente entonces ahí sí tomar esa data empresarial e impactar el negocio de la forma correcta. Yo no voy a tratar de ser profesor aquí de lo que es la agéntica porque yo me imagino que todos aquí la tienen muy clara, pero sí me parece importante dar un contexto. Un contexto sobre las diferencias fundamentales que significa la generativa versus la agéntica. La generativa, ¿qué es? Algo reactivo. Yo le pido algo y él me responde y me genera un texto, un video, un audio, una imagen. 100% reactiva. La agéntica, ¿qué es? La agéntica hace algo que es en pro de un objetivo de negocio en este caso. Tiene una misión que cumplir, tiene un objetivo que cumplir. Y lo hace mayormente haciendo 4 cosas. Planifica, orquesta, monitorea y razona. Esas son las 4 cosas fundamentales que hace la IA agéntica. Y la planificación nosotros le entregamos una tarea, un objetivo, y ese objetivo, la agéntica empieza a entender qué tiene que hacer, cuál es la estrategia para cumplirlo y si de repente tiene que utilizar subagentes para poderla cumplir. La orquestación es, pues ya tengo esa estrategia planteada, ahora cómo voy y ejecuto ese proceso. Monitoreo es que me hago seguimiento a mí mismo sobre lo que estoy haciendo y las tareas y cumplimientos que tengo que cumplir. Y finalmente lo más importante y fundamental es razona. Se evalúa y ofrece un resultado final. Eso es, y por eso es que la IA agéntica realmente nos permite transformar las organizaciones. Pero entonces ustedes me podrán decir, oye Ernesto, pero, ok, todo bien, pero ¿esto sí está usando? Y hay datos concretos, reales, que hablan que sí, que la IA empresarial es una realidad. Algo que se llaman los first adopters, las primeras organizaciones que decidieron adoptar la IA agéntica y la IA empresarial. Por encima del 90% ya hoy de esos first movers dicen que ya están teniendo resultados e impacto de negocio real, rentabilidad. Por encima del 88% ya dicen que ese impacto de negocio es productividad, ganancias en productividad empresarial. Y esa rentabilidad hoy en las empresas aproximadamente un 40%. Es real, son números tangibles. Ya hay un impacto de negocio verdadero. Y ese impacto de negocio es y aplica a todas las organizaciones, a todas las unidades de negocio de las organizaciones. Esto no solo aplica a operaciones, esto aplica a marketing, ventas, compras, recursos humanos. Todas las áreas de las organizaciones están reportando beneficios por utilizar la IA empresarial. En marketing, las compañías que están usando IA empresarial, un 15% de mejora en productividad. Eso representa 460 billones de dólares. Un impacto de negocio real. Hablamos de mejoras de optimización en temas de servicio al cliente. Más del 50% de las tareas hoy ya no tienen personas involucradas. Y yo no me voy a sentar aquí a decirles a ustedes que es que entonces ahora vamos a salir del 50% de la fuerza laboral. No, es que esas personas ahora se pueden dedicar a tareas mucho más estratégicas dentro de las compañías. Ventas, 95% de la fuerza de ventas de muchas compañías al 2027, dice Gartner y dice McKinsey, van a estar utilizando IA empresarial y agentes. Entonces, esto sí se está moviendo, esto sí tiene un impacto de negocio, esto sí trae retornos a las organizaciones. Pero no es fácil. No podemos decir que todos los proyectos de la IA empresarial funcionan. El 75% de ellos fracasan.
75%. El 88% de ellos no solo que fracasen, es que ni siquiera llegan a producción. Y lo más interesante todavía, hay unos que toman más de 8 meses. Ustedes imaginen, aquí les pregunto, si tenemos una iniciativa hoy y la terminamos y la sacamos a producción en 8 meses, ¿esa iniciativa valía la pena? Al ritmo que se está moviendo esto hoy, 8 meses, estamos fritos. Tenemos que movernos mucho más rápido. Entonces, nosotros tenemos más de 12,000 clientes a nivel global, múltiples industrias, múltiples tamaños, múltiples colores y sabores. Y lo que nos pusimos fue a entender qué es lo que pasa, por qué es tan difícil, por qué está complejo, por qué el 75% de ellos fracasan, por qué solo el 88% de ellos llegan a producción. Y pudimos traducir esto en 3 factores fundamentales. El primero le llamamos setup. Y el setup implica que es complejo para poder desplegar este tipo de proyectos. Necesitamos infraestructura, mucha infraestructura. Necesitamos acceso a múltiples modelos de mercado, no uno, múltiples modelos de mercado, porque no todos los casos de uso y casos de negocio que yo voy a trabajar con la IA empresarial los puedo trabajar con un único modelo, porque yo no voy a matar un pájaro con una bazuca, necesariamente. Entonces tengo que tener acceso a todo tipo de modelos. Pero hay un tema no tecnológico y es algo fundamental, y ustedes no me van a dejar mentir, y es la cultura organizacional dentro de las empresas, pero más importante todavía es el acceso al talento, las personas. Y el acceso al talento implica que entonces yo no puedo poner o agregar complejidad cuando yo quiero sacar este tipo de proyectos adelante. Yo tengo que buscar la forma de que esto sea fácil, de que esto sea ágil, de que el acceso al dato y la infraestructura sea sencillo, de que las personas no tengan que saber o que necesiten desarrollar en código complejo para poder habilitar la IA empresarial. Lo segundo son los datos. El acceso a data no estructurada de todas las organizaciones. Pero no solo el acceso al dato, sino poderle dar contexto empresarial a esos datos. Porque lo que nosotros queremos y lo que ustedes quieren y lo que sus compañías esperan es que esto entregue resultados reales, que le podamos creer a la IA empresarial. Que esos agentes cuando nos entregan una respuesta, es una respuesta positiva para que yo después pueda esto maximizarlo y potenciarlo en miles de otros casos de uso dentro de las compañías. Entonces es importante poder darle el contexto correcto. Y por último, seguridad de gobierno. Pero si seguridad de gobierno no solamente se limita a la seguridad de la información, sino, volviendo a lo de los datos y el contexto, es asertividad en el mensaje y en las respuestas y en el resultado de ese objetivo. Entonces, esas son las 3 cosas. Pero bueno, ¿y Snowflake qué? ¿Qué viene a entregar Snowflake aquí? Y Ernesto, ¿por qué te tengo que escuchar yo a ti? Y es que nosotros traemos algo que se llama la IA Data Cloud, o el AI Data Cloud, para que no me maten los de marketing, que sí es una plataforma de datos, sí, por ahí partimos, pero es que para nosotros no existe estrategia de inteligencia artificial si no existe una estrategia de datos que la soporte. Entonces nosotros partimos sí o sí de la base y de la capacidad de administrar cualquier tipo de dato de forma fácil, conectada y confiable, y ahorita voy a volver esas 3 palabras, para verdaderamente potenciar un framework de desarrollo sobre la misma plataforma que nos permite desarrollar agentes de forma fácil, conectada y confiable. Pero ¿y cómo lo hacemos? Y ustedes conocen muy bien la IA agéntica, pero recibimos una pregunta. La pregunta dice, oiga, ¿y por qué mi campaña de ayer no tuvo la conversión que yo esperaba? Eso es una pregunta que se le puede estructurar a una gente. Y nuestro framework se llama Cortex, es nuestro framework de desarrollo de agentes. Y Cortex lo primero que hace es, y dice, uy, recibí esta pregunta, ¿qué tengo que hacer? Primero, con la P, planifica, y se da cuenta que tiene que ir a consultar data estructurada, data no estructurada, y posiblemente tiene que ir a consultar fuentes por fuera. Entonces llama a un subagente que se llama Cortex Analyst
para revisar lo que es toda la data no estructurada. Y después va y busca otro subagente que se llama Cortex Search y revisa todos los documentos asociados a esa campaña. Y por último va y puede preguntar y hace búsquedas en la web para entender qué está haciendo mi competencia. Porque si yo quiero entender qué pasó con la tasa de conversión de una campaña que yo lancé, pues yo también tengo que saber qué está haciendo la competencia. Porque yo no puedo simplemente mirar mis 4 paredes. Tengo que tener la posibilidad de conectar con el mundo exterior y el ecosistema para entender verdaderamente qué es lo que está pasando. Y al final del día tiene toda esta información, razona y nos dice, ¿sabes qué, Ernesto? La razón de ser es que segmentaste mal tu campaña. Yo te recomiendo, lo enfocaste mucho en una campaña de 18 a 29 años. Yo te recomiendo que partas eso en más mini campañas, hagas otra tarea de segmentación. Y la IA agéntica pudiera decir, oiga, ¿está de acuerdo Ernesto Serrano en que hagamos esta campaña? O pudiera disparar esa misma campaña de forma inmediata. Entonces nos hemos dado cuenta que construir agentes es complejo, que es necesario tener acceso a datos, estructurado, no estructurado, es necesario darle el contexto correcto, pero también es importante tener acceso a los modelos correctos que tengan acceso a todo el tipo de datos dentro de las compañías. Y esa es nuestra visión y esa es nuestra estrategia como compañía. Es posicionarles una plataforma que les entregue todas las capacidades a nuestros clientes, que no tengan que estar pensando en que necesito administrar múltiples cajas que me permitan chulear funcionalidades y que después tenga yo que integrarlas, gobernarlas, sino ofrecer una plataforma que sea, como les había comentado, fácil, conectada y confiable. ¿Y fácil qué es? Fácil es que es fácil de administrar, es 100% SaaS, las compañías no se dedican a apretar tuercas sino a utilizar la plataforma, se paga solamente por lo que se usa, porque es 100% basada en consumo, tiene todos los modelos embebidos dentro de la misma plataforma, no requiere de conocimiento complejo, sí, tiene capacidades para desarrollo en Python, Java y Scala, sí lo tiene, pero si alguien solo sabe SQL, pues también está solo SQL. ¿Y quién de aquí no sabe hacer una sentencia de SQL? Todos. Y ese es el principio de nuestra democratización, y la democratización viene inclusive del uso de la plataforma misma. ¿Conectada qué es? Corre sobre las 3 nubes. Entonces no hay locking con una nube, podemos correr sobre Google, sobre Microsoft, sobre AWS. Conectada, ¿qué significa? Que es interoperable de cara a donde esté el dato. Entonces nosotros trabajamos con formatos de tablas abiertas open source como Apache Iceberg. Entonces la data no tiene que vivir necesariamente dentro de Snowflake, sino que nosotros podemos ser el motor agéntico de esa data que vive por fuera, en tablas externas. ¿Puede vivir dentro de Snowflake también? Efectivamente sí lo puede hacer dentro de tablas de Snowflake. Y por último es confiable y es segura. Y es que no solo garantiza seguridad porque todo vive dentro de un único perímetro de seguridad y su data nunca está expuesta, su data empresarial siempre vive dentro de nuestro perfil y de seguridad, sino que además garantiza el resultado de esas respuestas con nuestros modelos de Cortex que están por encima del 95% de asertividad. ¿Por qué? Porque no usamos un único modelo, sino que integramos múltiples modelos para entregar los mejores resultados a nuestras organizaciones. Y son miles y miles de clientes a nivel global, en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, que trabajan con nosotros. Y que trabajan con nosotros porque podemos entregar resultados rápidos, porque proyectos con Snowflake son rápidos. Entonces, para que se lleven un último mensaje que yo les puedo transmitir, pero que después espero que se lleven otros mensajes de las personas que van a invitar al escenario conmigo es, primero, hay un tema de competencia de mercado. Yo necesito, el time to value es importante ahorita y qué mejor que hacerlo con una plataforma que permite sacar MVPs de forma rápida. En otros casos ya no es ni siquiera diferenciación de mercado, es simplemente porque mis clientes ya me lo piden. Yo no tengo derecho ahorita a decir, ay, voy a pensar a ver si hago la IA agéntica o IA empresarial. En muchos casos ya es que ya nos toca, porque ya la competencia lo hizo primero que nosotros. Nos toca hacerlo ya. Y si ninguna de las dos los mueve, si no es la diferenciación de mercado, si no es al menos empatar lo que está haciendo la competencia, si no hacemos algo ya, esta ola ustedes saben que se está moviendo muy rápido. Y esta es la primera iteración que nos va a permitir prepararnos para lo que significa el futuro inmediato. Entonces hay que empezar ya. Muchísimas gracias y en este momento invito a mis panelistas. Bienvenidos, señores. No sé si les parece, yo sé que ya los presentaron, pero si arrancamos un minutito con que cada uno se presente, qué hacen, sus compañías qué hacen, si les parece bien. ¿Sí? Sergio, por favor. Listo.
Entonces, Sergio Correcha, soy el Chief Data Analytics Officer de Caracol Televisión. Ya con Caracol 2 años, ahora les voy a contar un parte de la historia. Ya tenemos un equipo medianamente grande, muy innovador, si me permiten decirlo. Entonces nada, hoy vengo a compartirles algo de conocimiento de lo que he aprendido en mi carrera, ya 17 años contaba estos días de haber trabajado con inteligencia artificial, ya ha evolucionado mucho, ya no trabajo igual que hace unos años, entonces ya mis chicos de por sí son bastante más rápidos. Entonces nada, ahí les contaré algo de la experiencia que tenemos. Gracias, Sergio. Johan. Gracias, Ernesto. Johan Cuesta, director de tecnología y transformación de negocio, una compañía que se llama SOE 360, que realmente es un centro de servicios compartidos, desde el cual lideramos los temas de tecnologías de información para 11 compañías de un grupo empresarial. Entonces, pues al igual que Sergio, ya varios años de experiencia trabajando en diferentes industrias, diferentes sectores y pues acá para compartir las experiencias que hemos tenido en temas de datos y sobre Snowflake como tal. Gracias, Johan. Bienvenido. Humberto. Gracias. Humberto Higuera, lidero el equipo de analítica e inteligencia artificial en la Fundación Santa Fe Bogotá, que para quienes no saben es una institución prestadora de servicios en salud en Bogotá y pues otras regiones donde estamos expandiéndonos. Pues hemos adquirido una amplia experiencia en los temas de inteligencia artificial a través de estas herramientas y pues es parte de lo que vamos a compartir hoy. Buenísimo. Muchas gracias a los tres por estar acá. Entonces, yo duré 10 minutos hablando de ROI, de que esto sí tiene resultados, de que esto sí tiene impacto de negocio. Entonces yo pues, les voy a preguntar primero, cuéntenos, y arranco contigo, Sergio, en temas de medios, televisión, la rapidez, personalización es fundamental. Si nos puedes compartir un caso de uso real, tangible, que haya tenido un retorno claro para la organización. Sí, yo creo que tenemos varios, pero a ver, quiero darles un poquito de contexto sobre, ahorita que decías la intro, insisto, me encantó, entonces quería tocar varios punticos de ahí. Okay. Porque uno se imagina cómo funciona Caracol Televisión y quién es la competencia, y uno rápidamente va al otro canal, y va a los otros canales, los regionales, etc. Pero a nosotros nos ha cambiado un poco el negocio, y es principalmente por la aparición de todas las plataformas, tipo Netflix, etc. Y ya si usted ve con los más pequeños, ni siquiera son esas plataformas, sino también es el tema de YouTube y TikTok y demás. Eso cambió como tal el negocio. Y hace unos años, o sea, Caracol lleva medio siglo, digamos, de existencia, de los cuales los últimos 20 años, pues digamos que lanzó su canal, que es más un cuarto de siglo, si me permiten, y ha sido líder durante mucho tiempo. Pero aún así, y quería destacar ese mensaje, sigue apostándole por innovar, sigue apostando por todas estas cosas. Y conociendo ese contexto de industria, pues dijo, tenemos que montar un área de datos y analítica, y de pronto, a diferencia de mis compañeros acá, nosotros solo tenemos 2 años. Desde que yo llegué a la compañía, 2 años de fundada el área. Y es un ejemplo diferente porque es armar todo desde cero. ¿Y qué nos tocó? ¿Por qué el contexto? Porque no es que nos quede fácil salir y mirar qué hicieron en otras empresas del sector. Digamos, esto lo midieron así. Para calcular ese ROI que dices, nos tocó inventarnos todo un framework de metodología de valor. Entonces lo creamos porque no es solamente crear los casos de uso, sino hasta que yo vaya y capture el valor y lo haga la realidad y lo pueda ver en las cuentas. Y nos tocó también crear una metodología para poder calcular ese valor a partir de 2 cosas, y algo quería también destacar, no todo es plata, y ya les voy a contar un ejemplo de eso. El ROI no necesariamente tiene que ser únicamente lo que nosotros vemos tangiblemente monetariamente, me refiero a eso, sino que también nos tocó valorar los casos cualitativamente, ¿sí? Entonces está por un lado el tema monetario, que ya como les digo les cuento, pero está también el tema cualitativo. De hecho nos pasó un tema muy curioso cuando tenemos hoy en día más de 20 casos andando en productivo, pero uno particular que me enseñó bastante fue un tablero normal, un dashboard, que nosotros dijimos eso no genera absolutamente nada de retorno. Pues resulta que para el área sí le generaba mucho, porque dijo, si usted no me entrega y adquiere esta información, nosotros no podemos trabajar y no podemos hacer ventas. O sea que había un efecto indirecto. Y de hecho de esto dependen otras 3 áreas, ¿sí?
Si les digo en términos de ROI, eso, digamos, pasamos de largo en cuanto a valor monetario, pero lo que sí nos dejó es un tema de valor cualitativo. Luego lo que hicimos con el tablero fue crear un agente que aprendiera de la información que estaba en ese tablero y que aprendiera de la información que estaba debajo y le agregamos valor. O sea, lo que dijimos es tomen acá el área, tomen y ahora pregúntenle lo que sea. Ya no tienen que ir a mirar siempre las cifras ya y unas gráficas y un montón de información que sale al día, sino miren eso. Y un datico curioso que les dejo de productividad, que ese sí quería dejarlo. Nosotros creamos un concepto que se llama FlowDev, que es básicamente fluir con data, y es utilice lo que sea, pero explote el valor. Puede ser vibe coding o desarrollo natural, como estamos acostumbrados, y en midiendo, monitoreando y haciendo el ejercicio tal cual, eso lo estamos haciendo hoy en día. En cuanto a desarrollo, hemos aumentado 53% de productividad. Ya medido, ese dato sí se los voy a dar porque lo calculamos dentro de nosotros, dentro de la compañía. Entonces, ahí les dejo el dato. Si vamos a hacer desarrollo, apóyense de todo lo que hay hoy en día. Súper, buenísimo. Johan, entonces tú nos mencionabas que SOE opera como un brazo de servicio y tecnología para 11 empresas. Yo me imagino que el core principal que tú tienes constantemente es cómo le agrego valor, cómo le otorgo valor desde las soluciones tecnológicas que yo tengo, desde el dato, a ese core business. ¿Qué caso de uso tangible podrías exponernos aquí hoy? Claro que sí, Ernesto. Bueno, primero, así como Sergio, creo que es importante dar un poquito de contexto para que podamos ubicar efectivamente el caso de uso y el beneficio y el retorno que este genera. Nosotros soportamos varias compañías que giran alrededor del tema de distribución de maquinaria pesada, venta de servicios, repuestos y equipos como tal de maquinaria pesada. Para nos podamos ubicar un poco los que de pronto han visto en las minas estos grandes camiones para cargar material, para cargar carbón, por ejemplo, o cuando vemos en las petroleras estos grandes equipos para generación de energía. Entonces, imaginemos lo que puede ser la estimación de servicios de mantenimiento cuando intervienen miles, literalmente miles de técnicos que pueden intervenir a la hora de hacer un mantenimiento sobre estos equipos. También en una reparación de estas pueden intervenir miles de repuestos, no estoy exagerando. Entonces, a la hora de poder cotizar los servicios de mantenimiento y ejecutar los servicios de mantenimiento sobre estos equipos representa un gran desafío y se presentaban muchas desviaciones, ya dando un poco de contexto, se presentan muchas desviaciones entre la cotización de esos servicios y la rentabilidad que se esperaba en esos servicios desde que cotizamos a cuando ya se finalizaban los servicios. Entonces, ahí fue donde empezamos a encontrar un caso de uso que decíamos, oiga, este es de esos casos de uso que al final se va a poder medir y cuantificar, y es qué tanto podíamos incrementar o mejorar la rentabilidad en la ejecución de los servicios con base en un agente de IA. ¿Por qué un agente de IA? Nosotros ya tenemos históricos de cotizaciones de esos servicios, de la ejecución de esos servicios, porque pues finalmente toda esta información la capturamos a través del ERP y los diferentes sistemas que soportan la prestación de los servicios. Teníamos información de los tiempos que demoran los diferentes técnicos ejecutando cada una de las actividades, teníamos información de años de los diferentes repuestos que se estaban consumiendo en cada una de estas reparaciones. Entonces la base fue, construyamos un agente e inicialmente lo vimos más como, oiga, ayudar al equipo en agilizar la cotización. Y dijimos, ese fue como el objetivo inicial, como decías tú, buscar la eficiencia en ese proceso de cotizaciones. Ya después comenzamos a ver, oiga, por eso puede ir más allá, y es cómo aseguramos de que esa cotización sea cada vez mucho más afinada y también la ejecución de los servicios con base en esos históricos también podamos asegurar de que la podamos mantener en control, que si vemos desviaciones en la rentabilidad porque estamos invirtiendo más horas de trabajo, estamos invirtiendo más partes, lo podamos identificar oportunamente y no cuando ya ha finalizado el servicio que ya no tenemos nada que hacer. Entonces ese fue el caso de uso, un caso de uso para la optimización de la rentabilidad en los servicios de mantenimiento, y perfectamente, pues no, de pronto no doy el detalle en dinero de cuánto representaron los ahorros, pero creo que le comentaba a Mario precisamente antes cuando estábamos tomando un café, ya después de varios meses de estar en el caso de uso en producción, vemos de que nos estamos acercando casi a un 1% en
la optimización de la rentabilidad de los trabajos que se han ido con las nuevas cotizaciones después de la gente que implementamos. Entonces, ese es uno de los casos de uso que podemos mencionar y ahí de pronto la recomendación, Ernesto, y yo creo que para los que estemos involucrados en este tema de, como decías tú, la IA empresarial, de ver cómo las organizaciones realmente implementan soluciones de IA, creo que la clave es esa. Y eso, oiga, a la hora de escoger esos casos de uso, busquemos esos casos de uso que realmente puedan medirse el beneficio, que su KPI sea fácil de medir y que la organización pueda palpar el beneficio. Entonces ese era como el comentario de cierre. Y me parece muy interesante el caso que menciona Johan, porque una de las métricas que decía el reporte de McKinsey era un tema de aumento en la productividad en el área, yo sé que tú hablas de rentabilidad, pero el área del equipo de compras y de procurement en muchas compañías. Y mucho de la productividad se ve, porque tú lo dijiste, en el tiempo que esas personas toman del lado tuyo para entender la rentabilidad de un negocio. En el caso que mencionaba McKinsey era la ejecución de un proceso de compra, pero algo que me pareció interesante del reporte de McKinsey es que decía que, ojo, que la productividad, el impacto no solo va en la productividad y va al segundo punto que tú mencionaste, sino que ya los agentes tienen la posibilidad, inclusive con el conocimiento que tienen, poder aportar a las negociaciones de esos futuros contratos que se tienen dentro. Entonces ya no es un tema de personas, ya no es un tema únicamente de eficiencias operativas, sino que se vuelve también, dado el conocimiento que empieza a adquirir, en cómo le podemos abrir la puerta a decir, bueno, pero ya sabe tanto, ahora porque usted no me empieza a recomendar cómo deberá ser ese siguiente contrato que yo estoy contratando con esa organización. Entonces me parece súper chévere. Gracias, Johan. Bueno, y por último, Humberto, y me encantó algo que mencionó Sergio, no todo es cuantitativo, hay veces hay cosas cualitativas y en la fundación lo cualitativo es la vida. Y yo creo que ahí la IA tiene un impacto importante en ya no estamos pensando en eficiencias y productividad, que claramente desde el operativo lo es, pero estamos hablando de personas y de ofrecerle una mejor calidad de vida a las personas. Cuéntanos cómo la IA ha impactado y qué caso de uso real y tangible hoy está utilizando la Fundación para salvar personas y salvar vidas. Muchas gracias, Ernesto. Sí, realmente nosotros tenemos un reto muy grande en el sector salud y es precisamente tener como foco, principalmente en la Fundación tenemos como foco el paciente. Como decía Sergio, más allá de que haya un retorno de inversiones, cómo lo que nosotros hacemos puede mejorar la salud de una persona o varias personas. Tenemos varios casos de uso, casos que nos ponen, algunos pues esto se volvió un boom, una moda, entonces se muestra algún caso y ya viene un montón de gente detrás diciendo yo quiero inteligencia artificial. Nos toca hacer unas priorizaciones y, como les digo, poner en el centro al paciente. Y hay uno que ha significado bastante para nosotros y es poder detectar a los pacientes con sospecha de cáncer. Nosotros tenemos un equipo que, pues, si hay personas aquí del sector salud saben que para las cuentas de alto costo tenemos que ir a identificar los pacientes que tienen cáncer no solo diagnosticados por nosotros, sino que llegan a la organización. Entonces, voy a partirlo en dos momentos y es uno, la identificación de esos pacientes la tiene que hacer un equipo que dura 2 meses buscando en historias clínicas abiertas, principalmente en los resultados de patologías y de imágenes que son textos abiertos, data no estructurada, ir a leer y buscar en todas esas historias clínicas decir, venga, este paciente probablemente tiene cáncer, entra dentro de la cohorte. Entonces eso por un lado ha generado unas eficiencias operativas tremendas porque lo que hacen un par de personas en 2 meses lo estamos haciendo con un agente en 6 horas, corriendo 300.000 datos no estructurados y leyéndolos, interpretándolos con este agente. Ahora, no solo eso, como les decía, esto pues tiene una eficiencia operativa, pero aparte de esto es poder decirle al médico, pilas que hay un paciente que tenemos una sospecha de cáncer. Y me enfoco mucho en el tema de que sea una sospecha porque no estamos como diciendo el paciente tiene cáncer, sino está sospechando y nosotros lo que buscamos es que el médico vea la inteligencia artificial como un complemento y no algo que lo va a reemplazar, porque eso es súper importante en estos temas de
de que la gente está creyendo que los van a reemplazar. No, nosotros parte de lo que hacemos es decirle, mire la sospecha, mire la justificación y si quiere ir a revisar, si quiere no, debe hacer la revisión de por qué estamos diciendo que tiene la sospecha, en tal parte del resultado de patología está diciendo esto para que tome esa decisión. Entonces nos parece un caso súper chévere porque, claro, está impactando dos cosas. Uno, la eficiencia operativa de la fundación y dos, poder detectar a tiempo personas, pacientes que tienen cáncer. Espectacular. Me quedo contigo, Humberto. Y me imagino que en el tema salud, la seguridad del dato y el acceso al dato se vuelve importantísimo. Hablamos de las cosas bonitas, hablamos del ROI, el retorno, pero yo mencioné en mi presentación que esto no es fácil, que hay fricción, que es difícil. ¿Qué retos con respecto al acceso al dato, con respecto a seguridad, con respecto a eso, tuvieron dentro de la fundación para poder lograr esos objetivos que tienen hoy y esos resultados que han tenido hoy? Si nos pudieras compartir qué retos han tenido, porque entiendo esto no es un camino fácil. No, esto ha sido un tema evolutivo de muchos años. Realmente nosotros, y hace un rato lo hablamos con Johan y con Sergio, de que nosotros partimos de tener la información de la base de datos en un Oracle, donde no explotábamos los datos y otras informaciones alrededor. Entonces, acompañándonos de un partner que nos ha venido llevando en estos, no sé, 8 años, y nos dice, venga, empecemos por mirar cómo integramos esa información, porque claro, yo tengo una parte aquí, la otra la tengo por otros lados, en unos hilos, entonces miremos cómo armamos una arquitectura para llevar esos datos a un punto donde podamos tener inteligencia artificial y demás. Entonces, uno de los retos grandes fue poder unir esa información y tener esa arquitectura que nos diera esa posibilidad de generar inicialmente analítica descriptiva, porque partimos de ahí para poder mostrarle a la organización, mire, la información, los datos financieros se vienen manejando de tal forma, esta es la cantidad de pacientes que estamos teniendo. Nosotros teníamos un reto tremendo hace un tiempo y era que nosotros teníamos la facturación por un lado y los costos por otro lado y no sabíamos realmente cuánto era la utilidad que teníamos. Entonces, con estas herramientas que hemos venido implementando en este trayecto, hemos venido a poder hacer match entre esas informaciones y poder decirle a la organización, mire, estas son nuestras reales utilidades, poder hacer negociaciones, poder ayudar a los pacientes desde esos focos nuevos, poder identificar oportunidades. Entonces, yo pienso que ese ha sido el mayor reto, poder hacer como ese match entre la información que se encuentra en diferentes hilos. Victorias tempranas, me gusta algo que tú dijiste para poder generar confianza dentro de las organizaciones hay que demostrar resultados, arrancaron por descriptiva, pasaron después a generativa, pero hay que demostrar, hay un proceso de madurez, yo creo que también no podemos obviarlo y es importante entender que dentro de ese proceso las compañías van en ese camino de madurez, pero yo creo que para que las compañías también entiendan o las organizaciones o los líderes de estas organizaciones entiendan, hay que demostrar victorias tempranas. Sergio, voy contigo también con respecto a temas de fricción, de dificultades, temas de medios, hay todo tipo de datos y me imagino que eso está regado en N fuentes. Sí. Y tienen streaming y tienen televisión normal y tienen N servicios. Digamos, ¿cuál fue el reto más grande con respecto a poder manejar todo ese tipo de fuentes? ¿Cuál es y cómo lo están manejando? Y quiero arrancar con esto. Nosotros en Caracol nos encanta contar historias, entonces les voy a contar de cómo ha sido el devenir de hace 2 años y nos encanta, de verdad. Entonces, lo primero es que pensamos en estrategia de datos y pensamos en datos con propósito. De ahí arrancamos. Eso fue lo primero. No ir a armar una arquitectura todavía sin saber qué era lo que íbamos a necesitar en el futuro, ¿cierto? O sea, lo hicimos, y ustedes se van a reír, lo hicimos en un tablero en mi oficina, from the scratch, hicimos la arquitectura, la dibujamos. Y ahí dijimos, y es una moraleja que les quiero dejar, y es, ahí hicimos la selección de los partners. Y realmente para nosotros es muy importante acompañarnos bien. La primera vez que nosotros hablamos, yo les dije, yo no quiero que me vendan tecnología,
porque realmente eso lo puedo buscar en otro lado y tenemos el conocimiento técnico de nuestro equipo para hacerlo. Yo lo que quiero es alguien que se meta conmigo a trabajar. Dije, quiero un partner realmente que se siente a pensar en los dolores que tengo yo de negocio, que hay cosas que no conozco y que se vienen a futuro. Y les puse ese reto. Entonces yo creo que un consejo que les quiero dejar es, cuando armen su set de tecnología, ahorita decías tú, su caja de herramienta, todo eso, piensen en cómo les van a ayudar, ¿sí? No que los dejen solo y les vendieron allá una herramienta que de pronto puede que ni la usen y estén utilizando gastos ¿sí? Muertos. Entonces, eso fue lo que, digamos, construimos durante todos estos 2 años y nos salíamos bien con ustedes y tenemos otros partners y dijimos, este es el camino. Y es tan así, que lo contábamos antes de llegar acá, y es que los arquitectos de esos lados nos buscan y nos dicen, oiga, mejoren esto, cambien esto, porque fue una relación de crecimiento. No nos están esperando para que consumamos más sobre las plataformas, están esperando es para que hagamos mejor nuestro negocio, le apuntemos mejor. Entonces, datos con propósito y utilicemos bien nuestro set de partners, ¿sí? Que eso es lo que trabajamos. Ahorita, actualmente, y para cerrar ahí, tenemos 2 retos que han sido muy bonitos, o sea, ya logramos evolucionar. Uno es Agéntica, entonces ponías el ejemplo y es poder tener un agente que controle los demás agentes y yo le pueda preguntar lo que yo quiera. Es tan así que ahorita tenemos, y les cuento un caso ahí que estamos trabajando, por acá está mi científico de datos líder y está la persona de gobierno, que ese es otro reto muy bonito y voy para allá, y es poder subir todas las producciones, los libretos, subir toda la información que está relacionada con una producción, con un contenido, lo que ustedes ven en televisión, todo eso subirlo y poderle preguntar, oiga, ¿usted encontró alguna diferencia entre lo que usted pensó que iba a salir de producto y entre efectivamente lo que salió y entre lo que usted pensaba que iba a ser o iba a tener rating y entre lo que efectivamente tuvo rating? Que usted le pueda preguntar eso a un agente, eso es, digamos, ampliar las capacidades. No para que me repita únicamente una tarea que ya estoy haciendo dentro de la compañía, sino para que me amplíe las capacidades de cosas que me tocaría contratar un batallón de gente para poder hacer, ¿sí? Entonces ya puedo soltar ese tipo de situaciones. Y el otro reto es poder hacer data sharing, que lo he conseguido con ustedes, y es que pueda monetizar, compartir con otros información. Así enriquezco la mía. Eso es básicamente lo que estamos trabajando. Súper. Johan, para cerrar, si nos cuentas de tu lado, 11 unidades de negocio. Me imagino de todo y sé que particularmente se centra en maquinaria pesada, pero sé que hay otro tipo, hay organizaciones financieras, hay de todo tipo de datos, de todo tipo de fuentes. Me imagino ahí la seguridad de gobierno se vuelve fundamental. Cuéntame cómo han manejado ese reto dentro de SOE, por favor. Ahí sí, como decía Sergio, seguimos manejando. Sí, efectivamente, nosotros tenemos hay todo tipo de desafíos porque efectivamente muchos datos deben ser centralizados porque es información corporativa, otros datos deben ser segmentados porque es información de unidades de negocio específicas. Y digamos que ahí técnicamente yo sé que pues aquí están muchos de los expertos y saben warehouse corporativos, data marts solamente para unidades de negocio. Entonces, más allá del tema técnico de cómo lo separo o lo consolido, ahí es donde entran muchos temas también de gobierno, de saber exactamente quién es el dueño del dato, quiénes son los que tienen acceso al dato. Poder identificar esto de manera clara es fundamental porque en los temas de inteligencia artificial, tú lo mencionabas, el tema de, dependiendo qué tan organizado y qué tan bien segmentado tenga estos datos, es que el entrenamiento y los resultados como tal van a generar el valor que deseamos. No es lo mismo para una compañía en nuestro grupo, no es lo mismo decir un componente, de pronto si hablamos y ahí es donde entra el tema del contexto de negocio. Podemos decir componente y muchos aquí seguramente tenemos formación en temas de ingeniería de sistemas, de electrónico y demás y asociamos componente con software. Pero no, para una de las compañías del grupo un componente es una pieza principal sobre la cual yo hago una reparación. Entonces ahí es donde los temas de gobierno, de cómo tengo identificadas las fuentes de datos, los dueños de los datos, es clave para poder hacer el entrenamiento de manera correcta y que el resultado al final genere el valor que se desea. Y lo que ya es fundamental dentro de la pregunta que tú hacías es el tema de la confidencialidad. Y es también más allá de que seamos un grupo empresarial, nosotros como los que administramos esas fuentes de datos y esas soluciones de inteligencia artificial, tenemos que asegurar que la información es accedida por realmente quien tiene la capacidad y el derecho de poder consultar esa información.
Excelente, muchísimas gracias. Sé que ya nos tenemos que ir, pero les voy a, antes de irnos, primero agradecerles por su tiempo y espacio. Vamos a estar aquí afuera para que igual conversen con los tres panelistas, pero antes de irnos, un mensaje con el que se puede llevar todo el mundo acá. Si nos pueden compartir, Humberto, arranco contigo, un mensajito, sí, un dulcecito que se lleve la gente. Reitero el mensaje que les decía hace un rato, la inteligencia artificial no viene a reemplazar, sino a complementar la decisión, en este caso clínica. Johan. Lo que mencionaba hace un momento, y es la asertividad en saber en qué vamos a invertir en cuanto a casos de uso. Creo que eso es fundamental para asegurar que, lo que yo decía, estábamos en una reunión la semana pasada, que a la vuelta de los años no tengamos un cementerio de casos de usos fallidos. Muchísimas gracias. Sergio. Humano en el centro, siempre, que no se nos olvide eso. Muchas gracias. Un aplauso para los panelistas, por favor.